Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 conformado por Carla Yuridia Delgado Zuna y Dana Cristel Sánchez Cárdenas, del grupo 306. Nuestra maestra es Belermina Ruiz Reyes, que nos imparte la materia de problemas socioeconómicos y políticos de México en la preparatoria Comandante Víctor Manuel Tirado López, UAS El Rosario. El día de hoy les hablaremos sobre la terciarización en México y sus problemáticas. ¿Qué es la terciarización? La terciarización de la economía es la transformación de las actividades económicas hacia unas más enfocadas al sector de servicios, o también llamadas actividades terciarias. Este fenómeno es más notable en las economías desarrolladas o países industrializados, en donde la estructura económica ha cambiado hacia una basada fundamentalmente en el sector de servicios en detrimento del sector industrial. La principal causa de la terciarización de la economía ha sido el incremento de la renta de las familias que les ha permitido un mayor consumo de servicios de la salud, educación, turismo, hoteleros, seguro, transporte, entre otros. Las familias empiezan a gastar cada vez una mayor proporción de sus ingresos en distintos servicios, mientras que su gasto proporcional en bienes primarios e industriales cae. Así, esta reestructuración del presupuesto de las familias es reflejado en el cambio de la producción de la economía, favoreciendo el sector de servicios. Este no es un fenómeno reciente, pues inició desde la última fase de la revolución industrial a inicios del siglo XX. El desarrollo del sector terciario, identificado generalmente con los servicios, es un rasgo definitorio de las sociedades más avanzadas, todas las cuales, según denominada la ley de Petit-Clark, pasan por unas fases evolutivas. Por otra parte, a la visión tradicional que identifica producción, extracción con el sector primario, transformación con el secundario y distribución, consumo con el terciario, hay que añadirle el elemento correcto que incluye junto a los bienes materiales que la sociedad consume. Un cúmulo de bienes inmateriales que contribuyen a la heterogeneidad del sector terciario, en el que debe integrarse la cuantificación de todos los parámetros vinculados con estas prestaciones, que también son parte de la economía: la educación, sanidad, defensa y seguridad, turismo, ocio, transporte, cultura, investigación o todo tipo de trabajo profesional o técnico. Finalmente, la terciarización de las sociedades desarrolladas origina otro elemento de interés: la aparición de redes de servicios con sus núcleos nodales establecidos en centros urbanos en torno a los que se sitúa una zona de influencia muy definida. Y además, el nacimiento de centros internacionales de servicios muy especializados que en ámbitos como el financiero se constituyen en centros de poder a escala global. Economía informal. La economía informal es un fenómeno complejo existente en la realidad económica de México y de muchos otros países del mundo, que produce efectos en sus economías. En el caso específico de México, la economía informal ha ganado relevancia por el evidente crecimiento que ha tenido en los últimos años como resultado de un crecimiento económico escaso y errático propiciado por las políticas económicas asumidas de evidente corte neoliberal. Así, la economía informal se ha relacionado con el crecimiento real de la economía mexicana, a mayor tasa de crecimiento económico, menor desempleo y, por tanto, menor proporción de población económicamente activa, ocupando el sector informal. Ambulantaje. Se refiere a quien se traslada de un lado a otro sin establecer un punto fijo. La OIT la definió como el sector no ordenado, constatando la presencia de un gran número de ciudadanos pobres que producen bienes y servicios sin que sus actividades estuviesen reconocidas por las autoridades. Economía doméstica. La economía doméstica es la microeconomía del hogar. Es el resultado que el empleo se va haciendo cada vez más inaccesible, por la cual las personas están empezando a crear sus propias formas de trabajo. Se trata de servicios que se pueden hacer en casa, los servicios personales y los trabajos en casa,
permiten que cada vez más personas recurran al autoempleo. Esta es una alternativa ante el fenómeno del desempleo. Economía subterránea. La economía subterránea es aquella la cual no está registrada por el Estado y afecta al Producto Interno Bruto del país, ya que al no quedar registradas dichas actividades, el Estado no percibe dichos ingresos y en las calles se maneja más efectivo que el Estado no ve. El fenómeno de las actividades subterráneas es un hecho avasallante por la multitud de formas y el número de contratos con este tipo de actividades. El problema en mayor causa del punto de vista del desempleo y por lo tanto se debe tomar medidas eficaces para el mejoramiento de los mercados laborales desde un punto de vista macroeconómico. En la mayoría de los países latinoamericanos existe este problema como tal. La economía subterránea se ha convertido ya en una de las grandes realidades urbanas, insalvables y que parece ir en crecimiento en una cuestión compleja que ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años, especialmente después de la crisis económica de 1982 y que tiene que ver con la estructura económica y política del país. Características de la terciarización. La expansión del sector terciario es vista como una señal de evolución de las estructuras productivas, generando más Producto Interno Bruto y competitividad en las empresas de otros sectores. La terciarización enfrenta dificultades para su estudio debido a la gran heterogeneidad del sector, pues inicialmente estaba caracterizados como bienes tangibles, intransferibles, perecederos, no almacenables e intensivos de mano de obra. Se contribuye es que generalmente su consumo ocurre de manera simultánea con su producción, lo que condiciona la capacidad de internacionalización debido a que su producción y consumo ocurren al mismo tiempo y lugar. Se pueden distinguir dos tipos de servicios. Hard services. La producción y el consumo están completamente preparados, como los programas de computación, servicios de investigación y desarrollo, y todos aquellos que se pueden exportar como bienes. Soft services. La producción y el consumo no pueden separarse. Por ejemplo, restaurantes, comercios y hoteles, aunque se podría expandir en el mercado mundial como la inversión extranjera directa o a la venta de franquicias o licencias. Consecuencias. División Internacional del Trabajo y Deslocalización. Las grandes y contaminantes plantas de la segunda revolución industrial se ven sometidas a la deslocalización. Industria limpia. El nuevo tipo de industria propia de los países más avanzados se alojará en modernos y limpios polígonos industriales. Estructura laboral. Subempleo y movimiento obrero. Disminuye la producción de trabajadores de mono azul, operarios tanto sin especializar como especializados, en beneficio de los trabajadores de bata blanca. Cuadros. Pero sobre todo se difuminan las diferencias existentes. Espacio rural. En menor medida pueden decir algo parecido de las actividades del sector primario, agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales. Ha dejado de ser tan exclusivamente agrario como había sido tradicionalmente, para alojar todo tipo de actividades económicas, sean vinculadas a su medio como el turismo rural o completamente deslocalizadas como las que permiten el teletrabajo. Sustitución de espacios residenciales por comerciales. También se habla de la terciarización en los usos del espacio urbano, sobre todo en los cascos y el centro de las ciudades, significando entonces la sustitución
de viviendas por uso turístico, comerciales o administrativos. Atacamiento de la productividad. Esto se debe a que gran parte del sector servicios no permite la serialización, aumentar la interinidad del capital, por consistir en tareas que consumen mucho tiempo personal de los profesionales que no es mecanizables. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.